Damos la bienvenida vía Skype a Javier Torres, presidente del directorio del CONADIS. Javier, buenos días, bienvenido. Janet, muchísimas gracias, muy buenos días por darnos la oportunidad de aclarar algunos temas importantes. Bueno, Javier, estamos impactados con un montón de casos de corrupción, pero lo que más llama la atención, lo que más impacta, lo que más indigna es ya el tipo de corrupción, es decir, los alcances, los niveles, ya la alevosía con la que determinadas personas cometen esos actos de corrupción. Estábamos conociendo los hechos en los que estaría involucrado el señor Daniel Salcedo, cuando se descubre que posee un carnet de discapacidad, y no solamente él, posee también su hermano y su mejor amigo, César Rodríguez, quien también estuvo en la avioneta que se cayó en el Perú y que nos permitió dar con el paradero de estas personas y que en este momento se estén conociendo estos actores. Primero quisiera saber los detalles sobre cómo estas personas lograron obtener un carnet de discapacidad luego de que por lo menos físicamente no se les ve que tienen ningún problema. Gracias, Janet. La parte más importante es aclarar que el carnet de condición de discapacidad es emitido por el Ministerio de Salud Pública desde el año 2013 en el reglamento directamente, donde se establece en base a la ley, y el CONADIS no ha emitido ni emite ya más ni carnets ni califica hacia las personas con discapacidad. Creo que es importante también resaltar que el presidente de la República ha dispuesto la investigación completamente desde el punto de vista que se analice y se sancione directamente y que se hagan las investigaciones debidas. ¿Cómo obtienen un carnet con discapacidad de manera fraudulenta? Es porque en muchos casos donde se hacen la calificación o la carnetización que la hace el Ministerio de Salud Pública, tiene aproximadamente 180 equipos a nivel nacional. Eso significa que el equipo, que está conformado por un médico, un psicólogo y una trabajadora social, son quienes analizan la documentación pertinente y los respaldos que lleva la persona con discapacidad, que puede ser del ISPA, ISPOL, puede ser del Seguro Social, y si no tuviera los exámenes, tiene que hacerse los exámenes en el Ministerio de Salud Pública con los especialistas debidos. Ante esto, cuando uno se presenta y logra una cita por medio del call center, el 171 y el numeral 4, solicita la cita, ahí le emiten esa cita. Uno se acerca y tiene una entrevista con estos profesionales, significando que de acuerdo a la condición de su deficiencia que puede tener física, es analizado primero por el médico, luego puede pasar a un proceso dependiendo de la condición, si es psicosocial o es intelectual, tiene que ver un psicólogo, y luego trabajo social, significando que el valorativo y el trabajo de estas tres personas son las que se califican y van cruzando van cruzando los niveles que tienen de cada información para dar el grado de discapacidad que de acuerdo a la ley establece a partir del 30% hasta el 100%. Esas son las variables y esa es la forma en la que el Ministerio de Salud lo hace. Ahora, ese es el proceso normal, digamos, es el proceso que todos deberían cumplir para poder adquirir un carnet de discapacidad. Pero en este caso, evidentemente, algo sucedió. Entonces, la pregunta es, ¿estas personas atravesaron por ese proceso y fueron, digamos, consiguiendo la complicidad de estos médicos y psicólogos para obtener del Ministerio de Salud, para obtener ese carnet, o es un carnet que lo imprimen por ahí, o cómo funciona esto? ¿Ese carnet qué características tiene? Las caracterizaciones es que tú tienes un sistema, un registro administrativo que le llamamos nosotros, que lo maneja Salud Pública. Entonces ahí intervienen los tres personas que tienen unos códigos directamente para incorporar en el sistema el análisis de cada uno de ellos. ¿Qué significa? Que él es el responsable, el médico, el trabajador social o el psicólogo son responsables de la información que incorporan al sistema para lograr unir, y ahí se emite directamente en el sistema el carnet de discapacidad. Puede ser que una persona en el área administrativa o un técnico dentro del Ministerio de Salud, de recoger la información, lógicamente emite el carnet de discapacidad. ¿Qué significa esto? Que al presentar los documentos no verifican el médico o el psicólogo o la trabajadora social, o sea, tienen que investigar bien directamente el procedimiento, pero principalmente tienes que ver que si la persona con discapacidad también puede cometer o el delito de que no tenga discapacidad y presenta documentación falsa y dejan pasar directamente dentro de la instancia de la calificación, el compromiso es de las dos partes.
O sea, ahí hay una asociación ilícita, podríamos decir, por parte tanto de la persona que presenta documentación falsa, la otra que valida esa documentación y pertinentemente le da paso al carnet. Significa a quien se debe investigar también de esta manera inmediata es la responsabilidad del equipo calificador y quien dio y emitió en los informes directamente y en los expedientes que tiene el Ministerio de Salud Pública, responder directamente y ante las investigaciones de la Fiscalía para encontrar las responsabilidades muy claras y establecidas de acuerdo a la ley. Lógicamente, el CONADIS tiene una competencia establecida en la ley, en el artículo 8, donde se establece que nosotros tenemos que apoyar principalmente en las funciones que dará el seguimiento y la vigilancia del subsistema, que significa que nuestro compromiso es vigilar que se vaya dando cumplimiento, y nosotros hemos hecho eso, trabajar dando vigilancia, cumplimiento, como trabajamos con la SENAE en el caso descrito por la importación de vehículos, y también cuando el Ministerio de Salud nos notifica en el año 2019, el 8 de noviembre, que se dieron de baja 497 carnets de condición de discapacidad emitidos por Salud Pública, donde se encuentran falencias en los procesos de calificación. Esos son los antecedentes de corrupción que existen internamente, los cuales son graves. Y nosotros estamos investigando, y es lo que ha dispuesto el presidente, recalcar que el trabajo que nosotros veníamos haciendo desde el año 2011, cuando iniciamos la misión Manuel Espejo, hicimos el barrido a nivel nacional. El presidente de la República, en esos momentos trabajamos de manera transparente, honesta, y no había estos problemas. Lamentablemente, de años atrás, comienza a aparecer los sistemas de corrupción como los que vemos actualmente, que se meten a violentar derechos hasta de las personas vulnerables o grupos de atención prioritaria que somos las personas con discapacidad. Javier, por cuestión de tiempo, hay 4 procesos que se han abierto por irregularidades en la obtención o emisión de carnets de discapacidad. Sin embargo, me quiero concentrar en el tercer proceso que usted acaba de mencionar hace un momento. Data del 8 de noviembre del 2019, cuando se dan de baja 497 carnets de discapacidad. ¿Estos carnets son emitidos en Guayas, en la misma provincia? ¿Todos son de Guayas? Es lamentablemente, pero en la provincia del Guayas son completamente donde se dan baja los 497 carnets. Esto ya lo veníamos investigando porque hemos investigado los antecedentes. Estamos trabajando ahora con la administración actual, revisando estas datas, pero principalmente se notificó a la ministra Antramuño en la vez anterior cuáles fueron las acciones que se hicieron. El 22 de enero le enviamos un quipox en el que pedimos las sanciones administrativas que se dieron a las personas responsables ante estos hechos. Lamentablemente ya no tuvimos respuesta y volvimos a insistir el 18 de febrero con ella en una reunión que mantuvimos en el Consejo personalmente con su equipo, que fue de apoyo, y se dispuso que se investigara las sanciones, y eso es lo que hemos pedido nosotros al Ministerio de Salud, que se revisen actualmente nuevamente quiénes estuvieron implicados, si siguen laborando internamente todavía en el Ministerio de Salud, y las corresponsabilidades que son establecidas de acuerdo a la ley y la violación de los derechos. Nosotros no por unos sinvergüenzas o pisos o que estén enquistados en las instituciones públicas podríamos decir que se violen los derechos de las personas con discapacidad y las medidas de acción afirmativa que tanto trabajo y esfuerzo lo ha hecho el presidente Lenín Moreno, y que hasta el momento actual no se ha desvanecido ninguna de ellas. Este sistema de corrupción, que por lo que vemos está concentrado en la Secretaría de Salud del Guayas, corríjame si estoy equivocada, pero emite estos 497 carnets que afortunadamente logran ser dados de baja, pero es principalmente para lograr esta importación de vehículos sin pagar aranceles, ¿o qué otras irregularidades o ventajas habrán sacado las personas que obtuvieron irregularmente estos carnets? Lógicamente, nosotros tenemos aproximadamente 34 medidas de acción afirmativa hacia las personas con discapacidad y sus representantes legales. En uno de los principales, y lo que nos ha preocupado mucho, y el trabajo que hemos venido haciendo con la SENAE, es la importación de vehículos. Lógicamente, desde este análisis nosotros hemos encontrado algunas deficiencias en las importaciones, y eso es lo que es importante. La SENAE actúa
de manera concreta con el señor Salcero cuando se le rechaza principalmente la importación de un vehículo usado que no cumplía con los requerimientos establecidos porque había adulteraciones completamente de información y de facturas del exterior, lo que significa que en los casos que nosotros estamos reformando en la ley es lógicamente los controles y las competencias asignadas que se debe dar para verificar de mejor manera este tipo de trámites. A veces por simplificar procesos la gente no tiene la transparencia y la honestidad y eso nos permite que en cierto modo nos toca restringir ciertos requerimientos para dar mayores seguridades. Y es lo que estamos buscando con la CNAE, lógicamente, mejorar las normas de exigencia. Hemos ido ajustando la norma, pero seguimos investigando sobre estos 497 importaciones que se hayan realizado o qué otras medidas de acción afirmativa, porque hay sanciones de violación de derechos ante la ley tributaria, en el caso de devolución del IVA, que sería una defraudación al fisco también. Entonces esto tiene consecuencias graves que tiene que pensar la persona con discapacidad cuando comete un delito, o su familiar, o las personas que quieren aprovecharse de este tipo de manioserías que las hacen internamente dentro de las instituciones públicas y que nos preocupa muchísimo a nosotros, y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias con este trabajo. Me quedo con eso, Javier. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros hablándonos de este tema tan indignante, tan impresionante, y que esperemos que llegue a aclararse, sobre todo que están identificadas, o sea, hay unos responsables que son quienes emiten esos carnets que tienen en este momento que responder cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, y responder también por las consecuencias del mal uso de ese carnet por parte de quienes han actuado en colusión o en asociación ilícita, como usted manifiesta. Gracias, Javier. Muchas gracias, Janet, y esperamos dejar muy en claro que el CONADIS no emite ni califica carnets a personas con discapacidad desde el año que hemos indicado, y que es importante que lo aclaremos a la ciudadanía. Queda claro, Javier. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Nos vemos el día de mañana con más entrevistas. Que tengan un buen día.